Comisión de Tránsito y Transporte, expediente HCD número 35.356/2023. Intendenta Municipal, expediente Departamento Ejecutivo número 241736/2022, sobre creación del permiso de funcionamiento de servicios de transportes de excursión. Dictamen número 1, fecha 11/4/2023. Tiene la palabra la concejala Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Era para solicitar el tratamiento en conjunto de los dictámenes de la Comisión de Tránsito y Transporte. Concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora sí pido la palabra. ¿Cuál sería el motivo de votar todo de conjunto? Es decir, acá hay expedientes que vuelvo con la misma, con el mismo cuestionamiento. Son expedientes diferentes. Me parece que hay que dar el debate en cada uno de ellos y no es lo mismo ingresar lo que son modificaciones de lo que es el transporte sobre la creación del permiso de funcionamiento de servicio de transporte de excursión. Son expedientes diferentes. Entonces me parece que tiene que votarse de manera como está en el orden del día. Y esta es mi propuesta, que cada expediente se vote como está en el orden del día. Muchísimas gracias. Después voy a pedir la palabra. Gracias, concejala. Bueno, hay dos mociones. Concejala. No, la aclaración es, estuvo el tratamiento en comisión. Si tienen intenciones de debatir particularmente algún expediente, no hay ningún problema. Era porque tenemos dos órdenes del día y si había intenciones de, claro, va a ser largo, digo, si había intenciones también de, después de un debate en comisión, poder hacerlo. La realidad es que si el conjunto, la mayoría vota que quiere tratar en particular, no hay ningún problema. Dar el debate de cada uno y listo. Bueno, a ver, hay dos mociones. Una tratar en conjunto, otra tratar en particular. Sí, concejala. Gracias. Yo coincido en que deben tratarse de manera separada, pero además hay un proyecto específico que es acerca de la implementación del boleto educativo, sobre el cual queríamos proponer una modificación. Bien. Sigue habiendo dos mociones. Tratar en conjunto, tratar en particular y además hay una aclaración. Quieren hacer una modificación. ¿En cuál expediente, concejala? 34949/2022. Sobre la solicitud de la empresa de Transportes La Perlita de que se implemente el boleto educativo para los niveles secundarios, adultos, primaria, bachilleratos y terciarios. Queríamos incluir una modificación. Bien. ¿Sigue manteniendo su moción tal cual está? Para tratar en particular ese, que tiene intención la concejala de abrir el debate. Me parece bien. Concejala. Por separado, digo, no creo que sea una cuestión de llevar tiempo y nos permite, digo, pasa lo mismo con los otros expedientes, nos permite votar por separado las cosas que cada uno acompaña. Concejal. Hola, comparto la opinión de la concejal preopinante. Me parece que perdemos más tiempo en debatir si vamos a votar todos juntos, todos separados continuamente, y entiendo que varios concejales quizás estén apurados porque quieran viajar a La Plata o no, pero prioricemos quizás a los vecinos de Moreno. No, concejal, no se llega a La Plata ya. No, pero es una opinión personal. No se llega, por más que quieramos. Concejal Galeano. Lamentablemente. Perdemos más tiempo en el minuto de Instagram y que votar esto, así que podemos votar, hay dos mociones, votemos las dos mociones y listo. Bueno, y ya está, y después veremos para adelante. Y después el Instagram que lo dejen para otro lado. Muy bien. A ver, la moción de la concejala Díaz Ciarlo, que se vote en conjunto todos los expedientes de esta comisión. Ya pueden votar. Perdió, concejala Díaz Ciarlo. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Bueno, vamos entonces por tratamiento particular. Lea, por favor, el primer expediente. El mismo que estaba de recién. Sí, dale. Comisión de Tránsito y Transporte, expediente HCD número 35.356/2023. Intendenta Municipal, expediente Departamento Ejecutivo número 241736/2022. Sobre creación del permiso de funcionamiento de servicio de transporte de excursión, dictamen número 1, fecha 11/4/2023.
Concejala Pereira. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Con respecto a este expediente, me parece, yo voy a adelantar que no voy a acompañar este proyecto y tiene que ver con un fundamento, ¿no? Y me parece que es importante plantear cuál es el fundamento y los verdaderos objetivos de este tipo de proyectos. Yo en realidad no vengo acompañando lo que son los proyectos que tienen que ver con todo el fomento del turismo en este determinado sector que está muy cercano a lo que es la Reserva Natural Los Robles. No comparto este tipo de proyectos, ya que generan todo un gran impacto ambiental, ecológico también, sobre estos sectores. Sobre todo, como yo vengo insistiendo, que la reserva natural justamente es una reserva donde, bueno, hay animales, hay plantas que hay que cuidarlas y no hay que dejar que claramente determinados sectores como ciertos gastronómicos, empresarios, cierta burguesía local, ¿no? Se terminen capitalizando una vez más las ganancias en contra de todas las cuestiones ambientales. Entonces, este proyecto claramente va con ese objetivo. De hecho, es lo que se votó el año pasado con el cambio de zonificación y otros tantos proyectos que en realidad terminan beneficiando a unos pocos en contra de lo que es la naturaleza, ¿no? Y no podemos negar que, de hecho, también me parece que habría que empezarnos a preocuparnos que estemos a mediados de abril, que estemos todos en remera. Y eso tiene que ver con el calentamiento global. Entonces no podemos negar, por un lado, todas estas situaciones. Entonces, sí me parece tan importante plantear esto. También me parece tan importante plantear que no hay un informe de impacto ambiental de cómo estos nuevos servicios de excursión van a generar, a por dónde van a ir, qué van a hacer, dónde van a estar y qué tipo de impacto ambiental realmente va a generar. Y yo no estoy hablando cuando ya el proyecto está instalado, cuando ya está todo armado, sino el previo, realmente el impacto ambiental. Entonces, no voy a acompañar. Me parece tan importante que la reserva sea un espacio de cuidado ambiental y no un lugar donde terminen llevándose las ganancias a costa de cualquier recurso natural. No quiero negar o no quiero decir y mencionar determinados casos a nivel nacional, como viene sucediendo como el litio, la megaminería, la extracción petrolera offshore en Mar del Plata, bueno, y otros tantos que se vienen sucediendo en estos gobiernos, tanto nacional como provincial. Entonces, por eso me parece tan importante y por eso no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Muy sintético. Lo que estamos votando es el proceso para la habilitación y la regulación de, por ejemplo, el bus turístico, que es un servicio que empezó a prestar el municipio y que propone el municipio como uno de los servicios turísticos públicos desde el Estado. El aprovechamiento de la belleza natural que tiene nuestro municipio con nuestra reserva, con el lago San Francisco, con la propuesta de explotar a la industria del turismo, que además tiene una reglamentación que habla del turismo sustentable y de la protección del ambiente. Nosotros votamos conjuntamente la creación del distrito turístico casi al mismo tiempo que votamos la ley de protección de humedales, por ejemplo. Es un municipio absolutamente consustanciado con el cuidado de la casa común. Entonces, comparar la explotación en manos extranjeras o la extranjerización del litio, de la minería o el fracking con un bus que le va a permitir a vecinos y vecinas de Moreno conocer los sitios históricos de nuestra comunidad y disfrutar de 400 hectáreas de bosque nativo o de nuestro bellísimo lago, que también es público, me parece que es un poquito extremar las posiciones y estar confundiendo lo que estamos debatiendo. Estamos instalando una regulación que no existía porque no existía el servicio. Como se propone crear el servicio, es necesario que la legislación acompañe y es lo que está planteando este proyecto, así que invitarnos a votar, sancionar esta ordenanza y avanzar con la propuesta. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Concejal Díaz Ciarlo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En línea con lo que dijo el concejal preopinante,
La realidad es que cuando nosotros hablamos de la regularización del servicio de transporte de pasajeros turístico en Moreno, también entendemos que si no generamos la cultura del conocimiento de Moreno a través de una propuesta que facilite la llegada a los distintos lugares que tenemos en nuestro distrito tan rico en cultura, en historia y además con el privilegio de la reserva del Parque Los Robles, estamos propiciando que no todos puedan llegar. Digamos, nosotros tenemos un espacio en el Parque Los Robles, una política de apertura para las escuelas, apertura para las instituciones, que pueden solicitar la visita, acampar, pasar un día. La realidad es que está alejado de explotarlo de otra manera, sino justamente el propiciar el conocimiento sobre nuestro propio distrito, que tantas veces hablamos de la importancia que tiene el sentir el orgullo morenense cuando recorremos y encontramos tantas ofertas que se relacionan al turismo. Hemos tenido que dejar de salir el fin de semana a buscar espacios verdes porque tenemos un Parque Los Robles absolutamente cuidado, protegido y amigable para todas las familias. Así que me parece que la discusión va en otro sentido y en la comisión lo hemos debatido también sobre cómo a medida que vamos tomando decisiones desde la política pública y la gestión, también se van teniendo que regularizar esas decisiones, esos espacios, y en función de eso está esta ordenanza. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Señor presidente, lo primero que quiero decir es que vamos a acompañar esto porque estamos de acuerdo con fomentar el turismo, con que los vecinos de Moreno puedan conocer nuestros más bellos lugares. Pero quiero decir dos cosas porque se han dicho acá respecto de la ley de humedales o la ordenanza de humedales que aquí se votó hace más de un año. Todavía no tenemos noticias del inventario de los humedales, así que sería bueno que el secretario del área y su equipo nos pueda prontamente proveer de ese elemento fundamental para hablar con certidumbre sobre cuáles son, por lo menos arrancar de un presupuesto básico indispensable para tomar políticas públicas al respecto. Y segundo, que de acá se habla mucho de la política de turismo y se habla mucho del espacio de la reserva natural, de Los Robles y toda esa zona tan importante de nuestro distrito. Les quiero recordar que para que eso funcione no solamente tiene que ser bello de día. No sé si ustedes pasaron de noche por Benito Juárez, una boca de lobo. Los vecinos no paran de acercarme sus inquietudes y sus preocupaciones sobre la seguridad. Entonces, está muy bien que fomentemos el turismo, pero cuidemos a los vecinos, tanto para los que visitan como para los que tienen su domicilio en el lugar. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Mirko García. Gracias, señora presidenta. En realidad hay una postura que es clara y que yo también comparto, que es la de la concejal Lorena en cuanto a cuidar el medio ambiente y todo lo demás. Pero hay una industria que es mundial que se llama la industria sin chimenea, que es la industria del turismo. Como bien dijo mi presidente de bloque, yo estoy dispuesto a acompañar porque creo que es un beneficio y se puede construir una explotación sana de estos recursos que nosotros tenemos en materia turística. Pero siempre haciendo la salvedad y poniendo por delante que hagamos de esto con mucho cuidado y tratando de que prevalezca esa riqueza natural que tenemos en Moreno y que no sea contaminada. Por eso voy adelantando mi voto afirmativo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. ¿El sentido de su voto? Afirmativo. Bien. Aprobado por 22 votos afirmativos, ninguno negativo y 2 abstenciones. Siguiente punto.
Expediente HCD número 35.126/2022. Concejala Gallardo Marisol solicita extensión del recorrido número 6 de la empresa de transporte La Perlita en Barrio 2000. Dictamen número 2, fecha 11 del 4 de 2023. Concejal. Gracias, señora Presidente. No sé si... Bueno, no, está bien. No, me llama la atención, yo no dudo de la buena fe, de la buena predisposición y voluntad de la concejal Gallardo, pero es un tema que veníamos tratando antes de votar en este organismo, en este cuerpo, la emergencia en materia de transporte, que nosotros acompañamos porque entendíamos que era una herramienta que le dábamos al Poder Ejecutivo para mejorar la calidad del transporte de los vecinos de Moreno. La verdad, volver a votar una extensión cuando sabemos que, sabemos o no sabemos qué se ha hecho al respecto, qué se ha resuelto, y en este marco tan patético de la política nacional, de la economía del gobierno del Frente de Todos, con los subsidios ya, digamos, no veo de dónde van a salir para resolver esta situación. Pongo un ejemplo, se hizo la extensión del recorrido 33, que estuvo, de hecho yo mismo había presentado un proyecto, el concejal Frey creo que fue el autor del que finalmente se aprobó, digamos, se extendió, pero hoy los vecinos para subirse tienen que ser una epopeya, es decir, porque se tarda mucho, porque realmente se extiende el recorrido, pero como no está subsidiado con más servicios, es una aventura poder subirse al colectivo. Entonces, todo nuestro bloque considera que está bien que se extiendan los servicios. Ahora, para volver a la instancia anterior, que incluso nos llevó a repensar esa situación, me parece bastante desatinado, salvo que me digan que han resuelto algo o que algún concejal del oficialismo me explique qué se ha hecho en este tiempo que se votó la emergencia. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejala Gallardo. Bueno, gracias al concejal propinante por creer en mi buena fe y mi buena voluntad. Quería aclarar que esto es un pedido de informe, es un pedido de los vecinos de Barrio 2000. Como concejala del Frente de Todos, cada propuesta que me hagan llegar los vecinos y vecinas, obviamente la voy a llevar a la comisión, voy a pedir que se trate y voy a poner las herramientas que tenga a disposición, tanto desde mi lugar, desde las comisiones, desde la comisión fiscalizadora, y de todo lo que se pueda hacer para que sea un pedido de informe, para que se cumpla y para poder dar algún tipo de respuesta a los vecinos, en este caso de Barrio 2000, que trajeron la propuesta del recorrido número 6, que están pensando una entrada al barrio que pueda acercarlos a la escuela, a la parroquia y a distintos lugares, como pasa en muchos barrios de Moreno. Y como decía anteriormente, desde mi lugar de concejala, junto a otros concejales, vamos a trabajar, aunque haya una emergencia en el medio, aunque haya muchas situaciones que tal vez no impidan que se concreten todo lo que ingresa, pero sí seguir trabajando sobre lo mismo. Así que desde las comisiones vamos a pedir este informe y seguir buscando herramientas para que se realice este pedido. Nada más, gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Muchas gracias, señora Presidente. Y otra vez volvemos al mismo lugar. Claro que los vecinos con mucha razón piden una extensión de un recorrido. Y por supuesto, porque es necesario. Pero acá es donde tenemos que tener un sinceramiento todo el cuerpo, realmente para ir en búsqueda de una solución definitiva. Hay muchas extensiones de recorrido que se han votado en este recinto y no se han cumplido. Y en este mismo recinto, creo que con una mayoría bastante amplia, hemos acompañado una emergencia en el transporte. ¿Cuál va a ser la solución que le vamos a dar a los vecinos morenenses? Seguir
aprobando extensiones de recorrido cuando sabemos que muchos de ellos no se van a cumplir. Y lo voy a decir con mucho respeto. Creo que nos estamos engañando nosotros mismos. Yo creo que este cuerpo tendría que buscar un punto de coincidencia con todas aquellas cosas que nos pueden separar, pero algo nos puede unificar, un criterio en esto que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo en el transporte. Creo que tendríamos que dejar todas nuestras diferencias de lado y reunirnos en una amplia mesa a tratar la cuestión del transporte del Moreno con la herramienta que este cuerpo ha brindado, que es la emergencia. La verdad, y lo voy a decir con tristeza, no es solamente el tema de la extensión de los recorridos. La verdad es que, aparte de que no alcanzan, nuestros conciudadanos morenenses viajan como ganado. Viajan como ganado. Y hemos llegado a aquel dicho de la manta corta. Cuando se extiende un recorrido en nuestro querido Moreno, se acortan las frecuencias en otros recorridos. Podemos pedirle a las compañeras que están afuera si pueden bajar, porque no se escucha aquí y tenemos que seguir el debate. Gracias. Pueden bajar, muy bien, muchas gracias. Gracias, señora Presidente. Entonces, en definitiva, creo que los aquí reunidos somos todos mayores de edad y queremos lo mejor para el pueblo de Moreno. Me parece que ha llegado el momento de que busquemos las soluciones definitivas y que no nos involucremos en esta falsedad de las extensiones de recorrido que hasta el día de hoy no han dado fruto. Tenemos una herramienta que es la emergencia en el transporte de Moreno. Pongámonos a trabajar sobre eso, y lo digo con todo respeto a aquellos concejales que tienen la buena voluntad de escuchar a los vecinos, me parece perfecto, pero la solución ya no pasa por ahí. La solución no pasa por ahí. Yo creo que hay que buscar, y vuelvo a insistir en esto, dejemos lo que aquellas cuestiones que nos apartan para buscar una solución definitiva en materia del transporte del Moreno para que nuestros conciudadanos dejen de viajar como ganado. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra. No, la concejala Díaz Ciarlo. Señora Presidenta, en la comisión, además de haber debatido sobre la extensión de la no posibilidad de votar extensiones en este momento debido a la votación de la emergencia pública que hicimos en agosto del año pasado, también lo que planteamos es que en este caso particular, para poder dar respuesta integral, era correspondiente poder realizar un pedido de informe, porque la extensión no solicitaba una ampliación de 15, 20 cuadras de ingreso al barrio. Es una extensión muy acotada que implicaría un esfuerzo mínimo por parte de una empresa que, como han dicho anteriormente, en todas las extensiones anteriores que hemos votado no se ha hecho cargo de ninguna. En el marco de eso, en función de la emergencia, hay un consenso, como ha dicho el concejal Juan Fernández, de no comprometer o no prometer, mejor dicho, cuestiones que ya ha contestado la empresa que no va a resolver. Nosotros el año pasado en la Comisión de Tránsito hemos recibido una respuesta formal frente a la solicitud de cumplimiento de las extensiones de los recorridos votados en el 2022 y la empresa contestó que no estaba en condiciones de garantizar el servicio que se le asignaba por ordenanza.
En el marco de eso también hay un pliego de bases y condiciones del servicio de transporte que implica que esta empresa tiene obligaciones en relación al servicio y con el municipio. Ahí es donde entramos en detalle en este momento para poder contar también que frente a algunas irregularidades del cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Fiscalizadora del Servicio de Transporte ha emitido una resolución exigiéndole a la empresa Transportes La Perlita que cumpla con la entrega de material caliente adeudado al municipio de Moreno. ¿Por qué es importante este cumplimiento, más allá del cumplimiento de la obligatoriedad del pliego de bases y condiciones? Porque en la entrega del material caliente es donde se pueden garantizar el arreglo de los recorridos ya existentes y también pensar en la ampliación del asfalto para la ampliación de los recorridos que se extienden. Ahora nos encontramos frente a la realidad que la empresa adeuda 10.900 toneladas de material caliente al municipio de Moreno. Es así que el año pasado y este año se ha emitido una resolución de carácter obligatorio para el cumplimiento de la entrega del mismo. Esto para poder informar, porque es real que votamos una emergencia, no es real que no hay seguimiento de la situación. No es real que no hay seguimiento ni del servicio ni de la empresa en cumplimiento de la situación, ¿no? O de lo que debería ser. Por lo tanto, lo que también vale aclarar es que está el expediente en tratamiento justamente porque es un pedido de informe. Respecto, para adelantar y poder después votar rápidamente los otros para no entrar nuevamente en debate, los otros expedientes que aparecen como modificaciones porque se modifica una parada, por lo tanto hay una calle de desviación para poder mejorar la transitabilidad, ¿no? Y esa fue una propuesta de la Secretaría de Transporte del municipio. Además, aclarar que todos los expedientes relacionados a los recorridos del municipio son tratados y consultados, obviamente, por mí en este caso, que me toca este año presidir la comisión, y anteriormente por el presidente anterior, con la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio. Porque tenemos que tener la viabilidad de ese recorrido, si realmente es factible hacer la ampliación en el marco de la solicitud que está en el expediente. Es decir, para nosotros traer un expediente acá al recinto, hay todo un trabajo previo y también hay un consenso previo en función a qué vamos a votar y qué no. Toda la comisión estuvo de acuerdo en hacer el pedido de informe para ver la viabilidad de esta modificación. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que vuelvo a decir lo que decimos siempre, el trabajo en comisión nos permite justamente ahorrarnos el no saber cuál es la intencionalidad del traer el proyecto al recinto. Justamente le avisamos a la concejala, que no es parte de la comisión, que era autora del proyecto, que no íbamos a acompañar la extensión y que íbamos a hacer este pedido de informe como ordenanza. Para que también se pongan al tanto los bloques que no han tenido la información, no sé por qué, porque habían participado de la comisión. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Patricia Rosenberg. Me parece para manifestar primero que es necesario acompañar toda ampliación de recorrido y pedido de informe. Digo, sería un sinsentido, un contrasentido de cuál es el lugar que ocupamos. Que me parece que también acuerdo con lo que dicen todos los concejales preopinantes, que votar ampliaciones de recorridos y después no tenemos los mecanismos, por supuesto, para controlar algo que igual tiene que hacer Transporte La Perlita, es imposible de hacer. Así que, digo, por supuesto, acompaño el pedido y deja más claridad que lo que estamos pidiendo es un informe que nos permita además ver la viabilidad y el sentido de lo que la empresa le debe a nuestro municipio en relación al asfalto, al peso adeudado y a qué nos permite hacer a nosotros como cuerpo el seguimiento con estos pedidos de informe. Así que adelantar el acompañamiento al proyecto. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Pereira. Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, por un lado yo quiero plantear algunas cuestiones. Ya sé que me van a decir que yo no participé de la comisión, ese día no pude ir, bueno, ya lo estoy adelantando. ¿Pero por qué un pedido de informe? ¿Es necesario un pedido de informe? ¿Por qué no votamos directamente la extensión? La verdad que eso yo no llego tampoco a comprenderlo, no estoy de acuerdo con estas cuestiones, que de hecho si hubiera participado de la comisión hubiera planteado, no, ¿por qué un pedido de informe? Es decir, la gente lo pide. De la misma manera que la gente pide un montón de extensiones que se han votado y han quedado totalmente inconclusas, como lo del recorrido 23 y otros tantos que no quiero recordar, ¿no? Que todos ya sabemos los recorridos. Por otro lado también yo quiero plantear, es decir, yo he presentado un montón, la gente a mí también me reclama, es decir, que necesitan en colectivo. A mí también me han reclamado, es decir, modificaciones de determinados recorridos. Que bueno, claramente algunos, vaya a saber dónde están, no quiero preguntar exactamente dónde, pero bueno. Entonces, yo entiendo una cuestión importante. La declaración de la emergencia termina siendo una pantalla. Porque parece que presiono, pero al final la Perlita no va a mover un pelo por extender el servicio. Entonces, me parece que tendría que haber sido o debería ser realmente una herramienta para ir y exigir realmente que la Perlita cumpla con estos recorridos, que el pedido de esa comunidad que pide lo de modificación del recorrido 6 se cumpla de la misma manera que el resto. Es decir, porque a los chicos de la primaria 5 todavía no llega el 23. Eso es una realidad. Después, por otro lado, yo quiero plantear, acá se dijo que los demás expedientes solo se modifica una parada. Bueno, yo quiero plantear que no, son varias paradas las que se modifican. Lo que se modifica es que en vez de que pase por España y se vaya hacia Ruta 25 por la colectora Acceso Oeste, que vaya por la calle Sarmiento y pasa por Victorica y haga el cruce. Entonces son varias paradas las que se modifican. Y ni hablar, que también esto yo lo he visto, la complicación que se hace, por ejemplo en el recorrido 11, para doblar hacia la izquierda para agarrar colectora, si dobla por Victorica. Hay demoras ahí. Entonces, no es una parada, son varias paradas. Vuelvo a repetir, ¿por qué no seguir votando extensiones? De hecho, se está votando una modificación en los expedientes que siguen sobre una modificación. Yo también puedo entender que es una extensión, porque que el recorrido vaya por Ruta 25, ingrese al barrio Jardines y vaya a la Salita y a la escuela y demás lugares, sí, vamos, obviamente que lo voy a votar a favor. Pero a veces terminan siendo selectivos algunas extensiones o modificaciones de recorrido de colectivo. Entonces, sí me parece que realmente hay que intimar a la empresa realmente a que cumpla con cada uno de los recorridos, porque si no, le estamos mostrando a la población una pantalla. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que este expediente no debería ser un pedido de informe, sino directamente votar la extensión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Agostinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Entiendo que este proyecto no es, como se dijo acá, la ampliación del recorrido, que es un pedido de informe, pero voy a tomar una palabra que dijo recién la concejal Lorena Pereira, selectivos, recorridos selectivos. Y me parece que
resulta interesante en todo este debate. Dentro de la comisión hemos tenido un debate no en la que se votó este proyecto, sino en la comisión siguiente que votaremos más tarde. Pero me parece que es muy importante de traerlo acá. Comparto que se haga el pedido de informe para ver la factibilidad o no. No sé cuáles serán las variables que tendrán en cuenta. En la comisión se dijo que era porque implicaba una cuadra. No implica una cuadra, solamente la modificación, pero creo que hay otras cosas que se tienen que evaluar también, digo, particularmente hablando de un recorrido que suelo tomarlo porque vivo en la zona y que cuando llega a la zona de desvío, la verdad que el colectivo está repleto. Se dijo anteriormente que se viaja como ganado, son las condiciones en que se viajan en La Perlita, todos los usuarios del transporte de La Perlita lo sabemos. Pero lamentablemente, digo esto de saber cuáles son las condiciones y los parámetros que se toman, porque como se ha dicho, muchos recorridos se han presentado para su extensión y en general todos los recorridos que se presentan es por una necesidad de los vecinos. Digo, y no creo que haya un parámetro de qué vecino tiene más razón o menos razón, cuál es más importante o menos importante, o cuál es el concejal que lo presenta y cuál no. Pero me parece que todos esos reclamos vienen en relación a un problema que tiene hoy nuestra sociedad y que necesita una resolución urgente, que es la inseguridad. Y en la misma comisión planteé sobre un expediente que pide la extensión del recorrido porque los chicos de La Reja Norte van a la primaria y a la secundaria, sobre todo a la secundaria, por una cuestión de establecimientos educativos, a la técnica 4. Y todos los días tienen que caminar desde el centro de La Reja hasta el colegio y lamentablemente les roban, les pegan y los chicos tienen miedo. Entonces, mi pregunta pasa en, ¿vamos a ser selectivos? Porque en la comisión se me respondió que no van a salir más ampliación de recorridos, pero seleccionamos cuáles vamos a estudiar la factibilidad y cuáles no, porque eso no está bien. Digo, y hablo puntualmente de este recorrido, pero podríamos mencionar un montón de recorridos. ¿Por qué es una demanda? Porque el transporte público está deficitario, porque la inseguridad nos golpea a todos y porque la población ha crecido un montón. Pero no estamos planteando soluciones en concreto. Estamos hablando de una emergencia y entiendo lo que hoy plantean los concejales de lo de las toneladas, pero no hay una solución. Se habló de que deben hace un año y no hay una solución. Pertenezco a la comisión que debería realizarle multas a la empresa y todavía no nos llegó ninguna resolución como para trabajar sobre eso. Pero lo que me preocupa es que hace un año, más o menos, por ahí un poco menos, este mismo cuerpo votó una moción para tener las reuniones con las autoridades pertinentes, autoridades locales y autoridades nacionales. Y todavía no vimos la respuesta. No vimos si se convocó o no se convocó esa reunión. Digo, y fue una moción por la misma discusión, por el mismo debate, porque, insisto, fui una de las que planteó que no podemos seguir mintiéndole a los vecinos cada vez que votamos una extensión de recorrido y después no se cumple, porque es mentirles, es decirles que vengan, que terminen aplaudiendo porque sale la ampliación de este cuerpo, pero después nunca se cumple. Entonces, me parece que, y voy a acompañarlo porque no tengo nada contra el proyecto ni nada por el estilo, creo que hay que darle soluciones a los vecinos y ojalá se estudie la factibilidad de ese y ojalá en la próxima Comisión de Tránsito y Transporte tengamos todas las extensiones de recorridos que hay en la comisión para ser votadas para su estudio de factibilidad. Pero sobre todo, y se lo pido a usted, señora presidenta, porque es nuestra representación dentro del Consejo Deliberante, que se arbitre en los medios para poder culminar con esa reunión que se votó hace un año en este mismo recinto. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Erika Seidler. Gracias, señora presidenta. No, yo simplemente breve porque se habló acá del problema de la ampliación de los recorridos que desde ya nosotros vamos a acompañar porque es una demanda que tienen todos los barrios de Moreno. La única empresa que traslada a los y las trabajadoras, a los y las estudiantes de los barrios periféricos al centro es Transportes La Perlita. Eso es un problema porque en nuestro país hay un monopolio sobre el transporte. Solamente 2 empresas son las que fabrican todos los colectivos en nuestro país. O casualidad, una de esas empresas, Mercedes-Benz, cuyos dueños es la familia Prieto, que es la dueña de Transportes La Perlita. Entonces, yo coincido en que hay al menos una contradicción entre votar ampliaciones de recorrido y después de que no pueden llevarse adelante porque la empresa se niega. Entonces, ¿quién gobierna acá? ¿Gobiernan las empresas o gobiernan aquellos que fueron elegidos por el voto popular? Por otro lado, tampoco es cierto que hay un problema de subsidios, como argumentan la empresa y como argumentan ciertas fuerzas políticas. Por ejemplo, solamente en el año 2022, las empresas de transporte del AMBA recibieron en concepto de subsidios 22.000 millones de pesos, señora presidenta. Bueno, ¿qué hicieron con toda esa plata? Y no nos olvidemos que hace unas semanas las empresas que lloriquean porque quieren más subsidios hicieron un lockout dejando a miles de trabajadores, a miles de pibes que después dicen no porque los roban, etcétera. Bueno, los dejaron en la calle a las 10 de la noche haciendo un lockout para exigir más subsidios. Las mismas empresas que recibieron 2.500 millones de pesos para subsidios, para poner medidas de resguardo a los trabajadores, no lo hicieron y esa plata, ¿dónde está? Nadie los investiga. Bueno, evidentemente no es un problema de subsidios, porque las empresas no solamente reciben subsidios ahora con el gobierno del Frente de Todos, sino que también en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en el primer periodo del gobierno de Macrista, de los primeros 3 años, los colectivos aumentaron un 233% su tarifa. ¿Mejoró eso el servicio? No. Lo que sí mejoró fueron las cuentas offshore de todas esas empresas. Los trenes aumentaron un 238%, el subte un 178%, la electricidad un 1.615%. Bueno, en los últimos años, todos los que estamos acá somos testigos de que si hace mucho frío o hace mucho calor, nos quedamos sin suministro de energía eléctrica. Entonces guarda con pedir más subsidios, porque eso es lo que dicen las empresas, que no extienden los recorridos o que no pueden dar un mejor subsidio, un mejor servicio porque necesitan más subsidios, cuando hace años que se la vienen llevando en pala con este gobierno del Frente de Todos, con el anterior del gobierno macrista, con el anterior del Frente para la Victoria, y así desde que acá se privatizaron todos los servicios públicos. Entonces, desde ya que vamos a acompañar cada uno de los pedidos que tengan los vecinos, las vecinas, los trabajadores de Moreno por la ampliación de los colectivos, pero nos parece clave, por ejemplo, empezar a implementar las sanciones que están contempladas en el pliego de bases y condiciones para que La Perlita explote los suelos de nuestro municipio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Con el tema del transporte público, nosotros el año pasado planteamos el debate dentro de este recinto. Y no me quiero confundir, pero creo que es la primera vez en la historia del distrito que hay una gestión municipal que activa todos los dispositivos posibles para hacer el control de la empresa. Es así que el año pasado, en la comisión fiscalizadora, presentamos un proyecto para hacer la modificación del pliego, en donde se modificaba la entrega del material caliente. Ese proyecto se aprobó y obviamente que hay tensiones entre dicha empresa y la municipalidad para que eso se cumple. Por otro lado, coincido con muchas de las palabras de la concejala propinante, pero hay una realidad. El instrumento que tiene la Municipalidad de Moreno para resolver los problemas del transporte es un pliego que no armamos nosotros. Es un pliego que lo vamos a tener hasta el año 2026
y que no lo aprobó este Consejo Deliberante. Digamos que fue un pliego que estaba hecho en función de las necesidades de la empresa. Es el único instrumento que tenemos nosotros hoy para poder ponerle ciertos límites y ciertas argumentaciones para que ese servicio funcione como corresponde. Hasta el año 2026 creo que nos va a costar, que va a ser difícil, pero creo que es la primera gestión también que ha puesto el problema del transporte en el centro de la escena. Y que obviamente ese problema que tiene el transporte no es solamente de Moreno, sino que es en todo el AMBA. Tanto Capital como la provincia de Buenos Aires tiene esos problemas. Una de las soluciones creo que es obviamente que haya más subsidios para que la empresa también pueda hacer extensiones de recorridos y hacer recorridos nuevos, pero muchas veces el deseo y las ganas no coinciden con las reglamentaciones. Hay un pliego que vence en el año 2026 y mientras tanto, digo, tratamos de hacer todo lo que podemos desde ese lugar. Pero así como en su momento hemos planteado que hubo un problema con la basura en Moreno, ¿no? Con la empresa El Trébol, que es una empresa que todo el mundo conoce y que ha tenido connivencia también con algunas gestiones, hemos sacado esa empresa. La hemos sacado y hoy tenemos una empresa que funciona, perdón, una cooperativa que funciona. Tenemos un servicio de recolección que está funcionando, que tiene frecuencia 6 en todas las localidades de nuestro distrito, pero lamentablemente con esta empresa lo que sucede es que hay un pliego que va a vencer en el año 2026. Ahora sí, ahí pedimos obviamente, y que muchas veces también han ofrecido una mano, una solidaridad, es a la oposición para poder avanzar en un programa para que nuestra gente viaje mejor, porque en definitiva los problemas son de nuestra población. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. Mire, señora presidenta, yo puedo votar 1, 2, 3, 4 extensiones de recorrido. De hecho, las he votado. Y puedo votar 1, 2, 3, 4, 5 pedidos de informe. Y de hecho, he votado. Pero démonos cuenta, por favor, que estamos ante una problemática muy complicada y que tenemos que buscar una salida. Y bien a lo campechano, bien al lugar de donde me crié, para que se entienda. Si yo a las 10 de la mañana voy a la panadería y le digo, señor, ¿me da 1 kilo de pan? No, no tengo. Al otro día voy a las 9 de la mañana, señor, ¿me da 1 kilo de pan? No tengo. Yo voy a buscar otra panadería. A buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Concejala Pereira tiene que agregar algo más de lo que dijo. Adelante. Sí, muchas gracias. También muy breve. A ver, sí, este Consejo Deliberante en aquel momento lo votó, este pliego de condiciones. Y también acá les cabe la responsabilidad al Frente de Todos, que también hay sectores del Frente de Todos que han votado a favor y que han generado que este pliego se haya votado a favor. Así que, por favor, muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. También cortito. Nosotros tenemos la obligación de discutir un sistema de transporte, así como cuando, como bien decía mi compañero de bloque y presidente del bloque del Frente de Todos, al momento de tener que discutir el sistema de recolección de residuos, y con la coincidencia y con la fortuna del almanaque que nos permitió que coincidiera la asunción de nuestra intendenta con la culminación del contrato de la empresa El Trébol, se pudo pensar y construir un sistema distinto. Moreno se debe la construcción de un sistema distinto para el transporte. Seguimos teniendo una ciudad embudo, todos los recorridos del transporte público de pasajeros monopolizados en una sola empresa. Te tomes el colectivo donde te lo tomes, te deja en un solo lugar, en la puerta del municipio, que es la estación céntrica, porque fue diseñado con una concepción de municipio
en la que Moreno es una ciudad dormitorio. Y hoy Moreno tiene una diversidad de situaciones que hacen que los vecinos y las vecinas de Moreno nos tengamos que conectar con distintos lugares de Moreno, no solamente con la puerta del municipio para irnos. Dos elementos de la historia. Recién se mencionó la sanción del pliego de bases y condiciones. Hay dos momentos en la historia reciente en los que se sancionó la emergencia de transporte, además de la emergencia que sancionó esta legislatura. Cuando dejó de prestar servicios la cooperativa Mariano Moreno, para quienes son de Moreno Sur sabrán de qué estamos hablando, y en un episodio absolutamente polémico, muchos colectivos quedaron sin capacidad operativa al mismo tiempo, entonces se procedió luego a la emergencia de transporte, y la empresa que hoy es un monopolio absorbió los pisos que tenía por entonces la cooperativa Mariano Moreno, luego hizo lo propio con la Mutual El Colmenar, que dicho sea de paso, la Mutual del Colmenar es un referente nacional, es un referente nacional de otro estilo de transporte y nos dejó, entre otras cosas, la sanción de una ordenanza ya por 1989 que regula el transporte privado de pasajeros y permite experiencias asociativas de pasajeros y está vigente esa ordenanza. En ese momento la sanción de la emergencia sirvió para apuntalar la monopolización del transporte. El otro momento en el que tuvimos emergencia en transporte fue en 2014, cuando la licitación de transporte público de pasajeros quedó desierta en una escandalosísima sesión, de la que fui parte como tribuna, como público. Recuerdo a los compañeros y a las compañeras del hoy Frente de Izquierda también presentes en esa sesión. Y también esa emergencia apuntaló la consolidación de un monopolio. ¿Por qué? Porque el resultado de eso fue un pliego de bases y condiciones presentado por la oposición política dentro del Consejo Deliberante. Fue la primera vez que el oficialismo y el Departamento Ejecutivo en el 2016 no presentó un pliego para un servicio tan importante como el transporte público de pasajeros, y lo hizo la oposición. Pero es un solo pliego, con un solo mapa. Entonces, se construyó y se apuntaló el monopolio de un servicio tan importante como el de transporte público de pasajeros. Como bien dijo nuestro presidente de bloque, recién en 2026 culmina esa experiencia de contrato con la empresa que hoy monopoliza el servicio. Por lo tanto, tenemos un trayecto para debatir, para pensar, para ponernos de acuerdo en qué sistema de transporte necesita hoy la ciudad de Moreno. Pero no es algo que haya que dejar de lado. Lo que se planteó muy oportunamente también, que esta es la primera vez que los dispositivos de control se ponen operativos. Yo soy parte de la comisión fiscalizadora, que el 20 de octubre del año pasado sancionó la primera resolución por la deuda de material caliente, y hace muy pocos días, hace una semana, en la última reunión de la comisión fiscalizadora, volvimos ya por segunda vez a emitir una resolución que le exige el cumplimiento inmediato a la empresa de la deuda, que como también se dijo aquí, es de 10.900 toneladas. Eso equivale a 7 semanas de inversión del municipio, que recordemos, hemos dicho también aquí, cuando se sancionó la ordenanza de modificación, el municipio invierte 1.500 toneladas por semana. Y se le exigió a la empresa, con una modificación del pliego, que invierta 1.500 toneladas mensuales, lo mismo que el municipio en una semana. Bueno, la empresa le adeuda al municipio lo equivalente a 7 semanas de trabajo del municipio en la reparación y en la construcción de asfaltos. Si hacemos la cuenta sencilla y en el promedio, que es un promedio porque en realidad ya estamos con la segunda planta operativa y es mayor, de 1,5 cuadras por día estamos casi en las 35 cuadras, tirando el número, como decimos en criollo, muy para abajo, de asfalto completas que le adeuda hoy la empresa al Estado municipal. Por lo tanto, tenemos que encontrar todos los mecanismos que tenemos a disposición para exigirle a una empresa que tiene a cargo un servicio tan importante que cumpla con los requerimientos, sean las ampliaciones que ya se votaron, sea el canon que debe aportar en material caliente, sea todas las exigencias, porque también hay exigencias de garitas, también hay exigencias de cámaras que la Secretaría de Tránsito, exigiendo a la empresa, logró acercar también una deuda que tenía la empresa en cámaras para instalar en la vía pública. Entonces, este cuerpo tiene que empezar a debatir también qué idea tiene cada concejal y cada sector político del sistema de transporte que merece nuestra comunidad. Porque nuestros vecinos están reclamando a gritos un sistema distinto de transporte, un sistema que se adapte a la realidad. Hoy tenemos un municipio de 570.000 habitantes que es
el municipio con más parques industriales operativos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos abruptamente dejando de ser por fin una ciudad dormitorio. Hace muy poquito se aprobó el convenio para la refuncionalización del aeropuerto comercial de cargas. Eso también es una noticia que va a girar 180 grados la economía de nuestro municipio. Todo eso va a implicar otro sistema de transporte. Por lo tanto, nos tenemos que abocar a pensar y a poner todas nuestras energías en el cumplimiento estricto del contrato que hoy tiene la empresa con el Estado municipal y el diseño del nuevo sistema de transporte que merece nuestra comunidad. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Bueno, no habiendo más oradores, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Concejal, el sentido de su voto. Afirmativo. Bien, entonces son 22 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.421/2023. Intendenta Municipal, expediente número 247694/2023 sobre modificación del recorrido número 41, Transporte La Perlita. Dictamen número 3, fecha 11/4/2023. Se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Concejal, el sentido de su voto. Afirmativo. Bien, entonces son 20 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.419/2023. Intendenta Municipal, expediente número 247693/2023, sobre modificación del recorrido número 11, Transporte La Perlita. Dictamen número 4, fecha 11/4/2023. Se pone a consideración el proyecto. Ya pueden votar. El sentido de su voto. Afirmativo. Entonces son 20 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.105/2022. Intendenta Municipal, expediente número 240239/2022. Solicita modificación del recorrido número 40, Transporte La Perlita. Dictamen número 5, fecha 11/4/2023. Se pone a consideración el proyecto. Ya pueden votar. El sentido de su voto. Afirmativo. Bien, entonces son 20 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 34.957/2022. Intendenta Municipal, expediente número 237969/2022. Solicita modificación del recorrido número 23, Transporte La Perlita, dictamen número 6, fecha 11/4/2023. Se pone a consideración el proyecto. Ya pueden votar. El sentido de su voto. Afirmativo. Entonces son 19 votos afirmativos, ninguno negativo, 4 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 34.949/2022. Bloque Frente de Todos. Solicitan a la empresa de transporte La Perlita se implemente el boleto educativo para los niveles secundarios de adultos, primaria de adultos, bachilleratos populares y terciarios. Dictamen número 7, fecha 11/4/2023. Tiene la palabra la concejala Seitler. Sí, los del Frente de Todos quieren argumentar. No, por quien presentó, no sé si quieren argumentar. No tiene la palabra. Ok, bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero queremos proponer que se incluya una modificación que contemple el derecho al boleto gratuito a los docentes y no docentes.
Por otro lado, los estudiantes de bachilleratos populares y del nivel de educación superior no universitaria, que son conocidos popularmente como los terciarios, ya están incluidos en este beneficio que nace de la ley 14735. Entonces, ¿por qué no se cumple? Si esta ley, que fue sancionada en el 2016, tuvo como un aspecto clave que el boleto educativo sea para toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes y no docentes. Uno de sus autores, Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, cuando fue legislador por la provincia de Buenos Aires, al presentar esta ley, que tuvo media sanción favorable en diputados, nos comentaba, y bueno, que fue recortado durante el gobierno macrista, encabezado en la provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal, dejando afuera lo que ya estaba establecido por la ley a los estudiantes de las primarias de adultos y a los terciarios. Por otro lado, desde que asumió el gobierno de Kicillof, no movió un dedo, la verdad, para incorporar a los miles de estudiantes terciarios de la provincia a la implementación del boleto educativo gratuito, manteniendo esta política de recorte de María Eugenia Vidal. Por otro lado, en el proyecto de ley original, que tuvo media sanción en diputados, se incluían a docentes y no docentes o los auxiliares. Y la Cámara de Senadores, esos mismos dinosaurios que votaron en contra del derecho a decidir de miles de mujeres y personas gestantes en el 2018 y que finalmente nos tuvieron que dar el derecho a la ILE en el 2020 porque se lo arrancamos en la calle todas movilizadas, esa misma Cámara de Senadores recortó la ley y la dejó solamente para estudiantes y solo, además, consagra la mitad del boleto, es decir, atentando contra la gratuidad absoluta, por lo que pelearon miles de estudiantes, como por ejemplo María Claudia Falcón y sus compañeros detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, en lo que se pasó a conocer en la historia como la Noche de los Lápices. Mientras, las patronales del transporte se llenan de plata con los bolsillos, como decíamos anteriormente, solamente en el 2022 las líneas del AMBA recibieron 22.000 millones de pesos en subsidios. Por eso, nosotros estamos a favor de este proyecto y desde esta banca del PTS en el Frente de Izquierda proponemos que se incluya en el proyecto, para que Transportes La Perlita lo cumpla, a los docentes y no docentes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Por un lado, yo quería plantear... Yo el día 31 del 8 del 2022 presenté un proyecto de boleto estudiantil del nivel terciario, bachillerato de populares, educación primaria para adultos, centros educativos de nivel secundario, alias CENS, centro de formación profesional, el día 31 del 8 del 2022. Es decir, estamos a muchos años, ya casi un año, bastantes meses, más de 6 meses. Y la verdad que me parece que esto se tendría que haber trabajado de conjunto, este proyecto, se debería haber analizado conjuntamente con el proyecto presentado. Entiendo que en el orden en el boletín de entrada ha sido presentado este año, con lo cual, nada, me parece que retomo lo que dije, que a veces los expedientes son selectivos, ¿no? Y claramente el mío queda ya encajonado de hace mucho más de 6 meses. Por otro lado, sí me parece tan importante esto, la implementación del boleto estudiantil. Acompaño este pedido de modificación donde se incluya a los docentes y auxiliares. Cuando hablamos de personal no docente, estamos hablando de los auxiliares, que tanto se les complica llegar a fin de mes frente a tanta inflación. Entonces, sí me parece tan importante y me parece tan importante la modificación, y de hecho acompaño la propuesta de la concejal Erika. Después, por otro lado, sí me parece que leyendo lo que es el dictamen, yo también propongo otra modificación que viene de la mano con lo que vengo planteando ya en algunas sesiones anteriores. Acá plantea en el dictamen
solicita a la empresa. Volvemos a lo mismo, al mismo debate. Yo puedo solicitar, le puedo pedir 300 veces a la perlita que haga tal cosa, haga tal otra. Yo entiendo que debería utilizarse, y propongo como modificación, otra palabra. Intímese. Solamente con el cambio de esa palabra me parece tan importante que debería incluirse. Y después, por otro lado, sí me parece importante plantear que no es secundaria de adulto. El verdadero término es centros educativos de nivel secundario, entre paréntesis SENS, que no es lo mismo. Sí me parece el tema de obligar a la empresa que lo cumpla. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Bueno, este es un proyecto de resolución. ¿Por qué es un proyecto de resolución y no de un proyecto de ordenanza? Porque Moreno en 2016, a través de la ordenanza 5628, adhirió, como establece la ley, a la ley de boleto educativo sancionada en la provincia de Buenos Aires. Como bien se dijo aquí, la ley en su proyecto, en su texto original, que tuvo además varios textos, porque es una lucha histórica la del boleto educativo en todos los niveles educativos que tiene nuestro país, y es una lucha además muy sentida por el pueblo argentino. El texto final de la ley plantea la gratuidad del boleto para estudiantes. Incluso en la ley se usa el término alumnos, que es un término polémico para la comunidad educativa, pero se utiliza en la redacción final de la ley, se incluye el término alumnos y habla de los alumnos y alumnas, estudiantes, de todos los niveles educativos del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. En el artículo 7 de la ley invita a los municipios a adherir para poder implementarse. Entonces, primero tenemos una ley, después tenemos una ordenanza municipal de adhesión a esta ley para poder hacerse efectiva, y después en la sanción del pliego de bases y condiciones que se construyó, como dijimos en el debate anterior, allá por el 2016, en el artículo 44 exactamente, se plantea la incorporación del beneficio del boleto educativo establecido en la mencionada ley, a la que el municipio adhirió. Es decir, hay una secuencia legislativa, se sanciona la ley, se sanciona la ordenanza de adhesión, se aprueba un pliego que dice incorpórese el beneficio construido por esta ley. Por eso es una resolución, porque le estamos diciendo a la empresa, ya lo tenés en una ley provincial, ya lo tenés en una ordenanza municipal y ya lo tenés en el propio pliego que después deriva en un contrato que vincula a la empresa con el Estado para el servicio público de pasajeros, cumplilo. Y entiendo la disquisición semántica al respecto de si es solicítese o intímese, pero en la frasecita inmediatamente después del concepto de solicítese dice de manera inmediata. Así que podríamos resumir con la idea de que lo cortés no quita lo valiente en la redacción de esta resolución. Claramente, conceptualmente, todos vamos a estar de acuerdo con la inclusión de más sectores en el boleto educativo. Resulta que no estamos sancionando una ley, ni estamos sancionando una ordenanza que crea el beneficio, sino que estamos exigiendo el cumplimiento de una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que pujar en la legislatura provincial, que fue donde se discutió el proyecto original, es la modificación para su ampliación. Nosotros desde una resolución municipal no podemos incluir, por más que querramos, y reitero y enfatizo que estamos de acuerdo con el boleto educativo para más sectores como los trabajadores docentes y no docentes, no podemos desde una resolución municipal o desde una legislación municipal modificar una ley provincial. No se puede hacer jurisdiccionalmente en términos legislativos. Entonces, lo que sí podemos hacer es exigir el cumplimiento de una ley que está vigente y que tiene una ordenanza de adhesión. Y que además recoge la pelea de los sectores en cuestión, porque en Moreno los terciarios, los estudiantes y las comunidades educativas de los CENS o de los bachilleratos populares tienen una larga historia de pelear por este beneficio. Y además, hace muy poquito también el gobernador Kicillof anunció la ampliación en el proceso de regulación y reglamentación de esta ley a más sectores. Por lo tanto, es absolutamente coincidente la lucha del sector protagónico de esta película, que son los estudiantes y las comunidades educativas, la legislación vigente provincial,
el ejercicio del gobierno que empuja para su cumplimiento y este Consejo Deliberante que va a sancionar, espero, por unanimidad, una resolución que exija el cumplimiento de toda la normativa que acabo de detallar. Por tanto, simplemente comentar y explicar eso. Estamos votando una resolución, no una ordenanza. No podemos desde una resolución modificar una ley provincial, aunque quisiéramos, y creo que todos y todas aquí estamos de acuerdo con incluir a más sectores, pero sí podemos exigir el cumplimiento de una ley vigente, que además es una ley muy peleada en la historia argentina. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. Adhiero a las palabras de mi compañero Lucas Franco con respecto a la parte más técnica y lo que habla la resolución que trajimos al recinto. Sabemos que el pedido y la demanda de este boleto para los terciarios, para los secundarios para adultos, los bachilleratos y demás, es una demanda histórica, principalmente en el distrito de Moreno, donde tenemos uno de los terciarios más grandes, como es el Instituto de Rojas, y otros terciarios que vienen acompañando y pidiendo esta lucha hace muchísimos años. Creo que muchos y muchas acá también fuimos parte de esas luchas. Sabemos que muchísimas escuelas, muchos docentes se graduaron y hoy son docentes de nuestras escuelas de Moreno y se van a seguir graduando. Por eso es que necesitamos exigirle a la empresa La Perlita que cumpla con la ley y que se cumpla de una vez por todas que salga este boleto. El año pasado el gobernador Axel Kicillof pudo extender el boleto a las universidades que no contaban con el boleto y esperamos que se concrete el boleto para los terciarios, para los bachilleratos y para los secundarios de adultos. Así que nada más y nada más que eso. Gracias. Gracias, concejala. Concejal Fernández. Hola, hola. Ahora sí, perdón. Perdón. Bueno, lo que quiero decir a propósito de esta resolución, como bien dijo el concejal Franco, es que la causa del boleto estudiantil no es la bandera del boleto estudiantil, no es propiedad de ningún partido político. Quien habla, cuando empezó a militar, allá por 1988, tengo algunos añitos, la primera acción militante que tuve, junto con un montón de jóvenes estudiantes de las juventudes políticas de Moreno, donde nos encontrábamos peronistas, radicales, de todo lo que había en ese momento en el arco político. Peleamos por el boleto estudiantil y este Consejo Deliberante lo aprobó en el año 88 con la autoría de un concejal de mi partido, fallecido recientemente, Isidro Coria. Y también hubo una ley provincial. Y está bien que vayamos ganando en derechos y que vamos a acompañar siempre, pero lo único que quiero decir es que no es propiedad de nadie, es una bandera que muchas fuerzas políticas hemos acompañado y seguiremos acompañando. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, no hay más oradores ni oradoras. Concejala, ¿sigue manteniendo su propuesta? Ay, disculpen, perdón. Perdón, concejala Díaz, hacerlo adelante. Una aclaración nada más. El proyecto que estamos tratando ingresó en mayo del 2022. Es decir que ni ingresó este año, por eso de hecho tiene la finalización /2022. Y además que ingresó en mayo del año pasado. Es decir que bueno, podríamos haber tratado en conjunto, posiblemente eso se podría haber hecho, pero no es posterior al ingreso del expediente que plantea la concejala del Frente de Izquierda. Gracias. Gracias, concejala. ¿Sigue manteniendo la moción? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Concejala Lía Ciarlo. Disculpe, respecto a la moción, para aclarar la posición del bloque que explicó anteriormente también el concejal Lucas Franco, debido a la imposibilidad de la modificación de la ley, consideramos
pertinente poder hacer una comunicación de parte del Consejo Deliberante a la provincia de Buenos Aires en la necesidad de la modificación de dicha ley y la ampliación de toda la llegada al boleto educativo de la comunidad educativa en general. En función de la ordenanza y la obligatoriedad en Moreno específicamente del boleto educativo para docentes y no docentes, es real que hay una imposibilidad frente a la ley provincial que ordena y regula eso. ¿Está proponiendo hacer una comunicación además de este proyecto? Sí, la moción que hizo la concejala, en las condiciones que estaba planteada, entendemos que no tenemos posibilidades de acompañarla porque hay un impedimento legal de una ley, de una jurisprudencia mayor. Entonces, para eso proponemos una comunicación. Ok, bien. Concejala, Sí, está bien. ¿está de acuerdo con eso? Sí. Bien. Concejal. Gracias, señor presidente. Muy breve. No, simplemente esto. Por un lado, intimamos a que se cumpla la ley, pero por otro lado vamos a pedir algo que no está incluido en la ley. O sea, me parece más correcto el pedido de enviar una comunicación a las autoridades de la provincia pidiendo justamente lo que la concejal mociona. Así que muchas gracias. Bien, entonces vamos. Concejala. Le quería contestar al concejal Fernández, Juan, que también nosotros fuimos parte de la lucha por el boleto estudiantil en aquellos años, que de manera espontánea los centros de estudiantes en ese momento nos habíamos levantado, habíamos construido el proyecto también, y que también fue una lucha de parte de cada uno de los estudiantes, también las agrupaciones, pero la lucha surgió a raíz del levantamiento que se hizo a partir de escuela por escuela, que terminó, digamos, en una gran movilización, presionando a que se lleve adelante el proyecto. Nada más. Gracias, concejala. Entonces, sí, concejala. Ahí. No, porque me he perdido en el debate. Acá se explicó que no se intima, si mal no entendí lo que dijo el concejal, porque es una resolución y que en la misma resolución se plantea que sea de manera inmediata. La realidad es que lo que está establecido en la ley debería estar cumpliéndose y por lo tanto me parece que es más factible hacer una ordenanza en donde se le dé la facultad al Ejecutivo para intimar a la empresa al cumplimiento, porque nosotros estamos adheridos a la ley. Porque si no, lo que tiene la resolución, y como lo han dicho las concejales de la izquierda, es que termina siendo una manifestación más que una realidad. Después nos encontramos con que no se resuelve, no se aplica, y lo digo en relación a que, a ver, hay cosas que en la ley están y cuando vos vas a la práctica no suceden. Entonces, una simple manifestación no nos va a traer una resolución, sino más bien una ordenanza en donde se intime a la empresa a poder llevar adelante el boleto estudiantil para todas aquellas personas que están contempladas hoy dentro de la ley. Después en la moción, por lo que le pregunté a la concejal, era en relación a la moción de Erika, totalmente de acuerdo en acompañar para que quienes tienen que resolverlo, que son las cámaras de diputados y senadores, voten a favor, hagan la propuesta y que se pueda en lo inmediato resolver las situaciones que quedan pendientes. Muchas gracias. Gracias, concejala. Bueno, a ver. Sí, concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Una aclaración simplemente. El artículo 2 de la resolución plantea la comunicación a la Comisión de Fiscalización del Transporte Público. ¿Por qué? Porque está incluido en el pliego de bases y condiciones que en su artículo 44, la garantía de este derecho conquistado por ley, a la cual adhirió la municipalidad. Por eso se plantea como resolución una solicitud de manera urgente a la empresa y una comunicación a la comisión fiscalizadora para que también pueda emitir una resolución de cumplimiento rápido. Gracias, presidente. Concejala, sí. Muchas gracias, señora presidenta. El tema de la resolución es que volvemos a lo mismo. La resolución es una manifestación. Se puede hacer como no se puede hacer. Entonces, si hoy lo sacamos con el carácter de ordenanza, estamos dando un mayor poder a que
a pesar de salir de acá y haberlo votado y haberlo acompañado, haya una respuesta y no quede simplemente en una manifestación. Por eso propongo que sea una ordenanza, porque justamente lo que está diciendo usted, concejal, es que está la voluntad de hacerlo. Entonces, para darle fuerza a esa voluntad, transformarlo en ordenanza y no resolución. Muchas gracias. Gracias, concejala. Bueno, a ver, voy a tratar de sintetizar. Está la propuesta de la resolución, está la propuesta aceptada por la concejala, que sería hacer una comunicación a la provincia, pero es otra cosa, digamos. Y está la propuesta de la concejala Agostinelli de convertir esto en ordenanza. Entonces, vamos a votar en ese orden. Votamos entonces primero la propuesta de la resolución, salvo que quieran alguien proponer alguna otra historia. No sé cómo hacer tiempo, no sé si se dan cuenta. ¿Quieren proponer alguna cosa? No. No. Bueno, muy bien, entonces vamos a votar cómo está la resolución. Luego vamos a votar la comunicación a la provincia y luego no votamos más, porque si votamos resolución y gana eso, no hay ordenanza. ¿Estamos de acuerdo? Modificar el proyecto y si, a ver, si no se aprueba la ordenanza, ya queda como resolución y se vota la resolución. Ah, usted quiere hacerlo al revés. Es una moción para modificar, si no estaríamos votando directamente el proyecto sin votar la modificación. Perdón, concejal Galeano. Creo que pasemos a votar, realmente está ahí, hay mociones y votemos. Bueno, entonces es lo que estaba diciendo, no sé para qué me discuten. Vamos a votar en el orden como estaba. Entonces, se pone a consideración la concejala. Sepa disculpar y le pido disculpas No, al todo concejal bien. Galeano. Igual por ahí si hubiese venido la semana anterior, lo hubiésemos debatido la semana anterior y no teníamos tanto problema al concejal. Pero más allá de eso, ¿no? Digo, y es un debate que propone cambios sustanciales para una problemática. Me parece que no está de más el debate. Si nosotros votamos directamente el proyecto, se descartan todas las modificaciones. Por eso primero, antes de votar los proyectos, se votan las modificaciones para luego votar el proyecto, el expediente, con las modificaciones aprobadas o no aprobadas. Entonces, primero hay que votar las modificaciones y después el proyecto. Gracias, concejala. Concejal Galeano. Volvemos a repetir lo mismo. Creo que están ahí los presentismos de todos los concejales del Frente de Todo y cuántos tenemos presentismo y cuántos tenemos del Frente de Cambiemos, cuántos tienen ausente. Busquémoslo en el historial y ahí vamos a darnos cuenta a quién le importa más, a quién le importa menos. Creo que si mi apellido le sirve para el Instagram, que lo siga usando, ¿no, Eram? Gracias, concejal. Concejal Mirko García. Un amigo mío en el barrio dice, salí de ahí maravilla, salí de ahí maravilla. Para salir de esta situación, ¿no? Y no entrar en otro... Humildemente digo que hay una moción, como una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Está el proyecto, las modificaciones, pero lo que está proponiendo la concejala Agostinelli es algo totalmente distinto, es convertir una resolución en ordenanza. Por eso me parece humildemente que tendríamos que poner a consideración si es resolución o si es ordenanza primero. Si se pide, y de acuerdo a la moción que gane, vendrán las modificaciones o no. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Concejal Agostinelli. Disculpar, pero me sentí aludida. Concejal, no estoy hablando de quién viene o quién no viene a las sesiones. Generalmente vengo a las sesiones a todas. En alguna que otra he faltado y vengo a las comisiones. Soy una concejal que está presente en las comisiones, que está presente en las diferentes acciones que lleva adelante este cuerpo, como por ejemplo la rendición de cuentas, que ahora también estamos trabajando. La verdad que se lo digo porque la verdad que
no es la primera vez que invita a la anulación del debate y la verdad que no está bueno porque este cuerpo viene a debatir. Entonces, si a él le interesa el Instagram, a mí no, digo, la verdad que seguramente no le interesa porque no habrá visto mi Instagram, que no subo estas cuestiones al Instagram. Pero bueno, si él tiene un mensaje de que el Instagram es lo que genera el debate, me parece que está un poco equivocado. Digo, el debate que estamos generando es para dar un mayor volumen a un proyecto, inclusive generado por ellos mismos. Así que muchas gracias. Gracias, concejal. Sí, concejal Naya. Me sentí aludido. Soy parte de Juntos por el Cambio. Evitamos faltar, salvo que las cuestiones a tratar sean realmente de poco debate, como la mayoría de las cosas que han tratado de traer. Y si están apurados por irse al evento, Cristina, porque en 2 horas se llega La Plata, lo pueden hacer. Dicho esto, las redes sociales vinieron a democratizar la palabra. Yo entiendo que al Frente de Todos le moleste la democratización de la palabra y que todos puedan opinar de todos los temas. Pero lo que nosotros queremos decir en cuanto a este debate es: transformarlo en un proyecto de ordenanza hace que el Ejecutivo, el Frente de Todos, deje de hacerle mimitos a la perlita, como hizo estos 4 años, y tome decisiones para que los morelenses podamos viajar bien. Porque no viajamos bien y en 4 años no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces le damos todas las facultades para que tomen las medidas, sancionen a la empresa y los morelenses por primera vez en mucho tiempo podamos viajar como corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Sí, tenemos que votar. La primera propuesta es la resolución, la segunda propuesta es hacer una comunicación en la provincia y la tercera, si se vota a favor la resolución, no tendría lugar porque es una ordenanza y es otra propuesta. Bueno, se pone a consideración la resolución. Esperen. Ya pueden votar. El sentido de su voto. Afirmativo. Entonces son 14 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones. Siguiente punto. Ah, no, no. Ahora hay que votar la comunicación, la propuesta de comunicación al gobierno provincial que hizo la concejala Seidler. Ya pueden votar. El sentido de su voto, concejala. Afirmativo, señora presidenta. Entonces son 23 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.